Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos quién era George Armstrong Custer. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta personalidad histórica. Pero antes, no olvides suscribirte, es gratis. ¿Quién fue? George Armstrong Custer, nacido el 5 de diciembre de 1839 en New Bromley, Ohio, y fallecido el 25 de junio de 1876 en Little Big Horn, Montana, fue un oficial de caballería del ejército de los Estados Unidos que participó en la Guerra de Secesión y en las Guerras Indias. Infancia y juventud. La familia Custer había emigrado a América a finales del siglo XVII desde Westfalia a Alemania. Su apellido original era Custer, pero debido a que su antepasado habría sido un soldado hessiano liberado en 1778 tras la rendición de Burgoyne, Custer cambió su apellido no solo para evitar complicaciones, sino para librarse del estigma de su ascendencia hessiana, que resultaba tan ofensiva para la sensibilidad estadounidense. Antes de ingresar en la escuela militar de West Point, Custer estudió en la escuela Norman McKinley en Hopedale, Ohio. Mientras se formaba allí, se sabe que Custer trabajaba transportando carbón con su compañero William Enos Emery para ayudar a pagar su habitación y sus clases. Custer se graduó de la escuela McNeely en 1856, carrera militar en West Point y graduación. Ingresó a West Point en julio de 1857 y se graduó en 1861, un año antes de lo planeado como el último de los 34 cadetes de su promoción debido al estallido de la Guerra Civil estadounidense. Normalmente, y suponiendo que hubiera llegado a graduarse, esa historia lo habría llevado a un oscuro puesto y una más que discreta carrera militar. Pero tuvo la fortuna de que estallase la guerra y que la mayoría de los cadetes sureños se pasasen a la Confederación. Durante su tiempo en la academia, su imprudencia, el afán de ser el cómico de la clase y llegar a acumular 726 de méritos contrastaron con su rendimiento en pruebas físicas y equitación, donde se destacó su papel en la Guerra Civil Americana. En la Guerra Civil estadounidense, George Armstrong Custer desempeñó un papel destacado, consolidando su reputación como un comandante valiente y audaz. Ingresó al conflicto como teniente y participó en la primera batalla de Bull Run en 1861. Su actuación le valió el reconocimiento y rápidamente ascendió de rango debido a su destreza táctica y coraje en el campo de batalla. Custer se destacó aún más en la batalla de Gettysburg de 1863, donde lideró con éxito la defensa contra la caballería confederada y contribuyó significativamente a la victoria de la Unión. Su valentía en esta batalla le ganó elogios y ascensos, consolidándose como un líder militar respetado. Posteriormente, participó en la campaña del general Sheridan en el valle de Shenandoah, desempeñando un papel crucial en la victoria de la Unión. Su ascenso a general de brigada y más tarde a mayor general fue un testimonio de sus habilidades y éxitos en el campo de batalla. Custer fue una figura central en la rendición del general confederado Robert A. Lee en Appomattox Courthouse, y su valiosa contribución durante la guerra le aseguró un lugar en la historia militar estadounidense. Su habilidad para liderar y su valentía en combate fueron elementos clave en su ascenso meteórico a lo largo de la Guerra Civil. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Es gratis. Final de la Guerra Civil y Guerras Indias. Tras la conclusión de la Guerra Civil estadounidense, Custer continuó desempeñando un papel destacado en las denominadas Guerras Indias en el oeste. En 1866, Custer fue asignado al 7º Regimiento de Caballería, donde desempeñó un papel importante en la expansión hacia el oeste y en los conflictos con las tribus nativas americanas. 7º de Caballería. El 7º Regimiento de Caballería, comandado por Custer, tuvo un papel significativo en diversas batallas durante las Guerras Indias en el oeste estadounidense. Entre sus acciones más destacadas se encuentra la participación en la batalla del río Washita en 1868, donde Custer lideró un ataque contra el campamento Cheyenne de Marmita Negra. Custer afirmó haber acabado con 103 guerreros indios, aunque las estimaciones ofrecidas por los propios Cheyenne supervivientes eran bastante inferiores. También murieron algunas mujeres y niños, y 53 de ellos fueron tomados prisioneros. Esta fue considerada la primera victoria estadounidense
en la guerra contra los Cheyennes y forzó el desplazamiento de una parte significativa de la población nativa cheyenne al territorio designado por el gobierno como Reserva India. La batalla de Summit Springs, en 1869, donde Custer lideró un ataque exitoso contra el campamento Cheyenne del jefe Tal Bull, resultó en la muerte de Tal Bull y marcó otra victoria para Custer durante las guerras indias. En la expedición a las Colinas Negras, en 1874, se encontró con tribus Sioux y Cheyennes. Este evento contribuyó a las tensiones que eventualmente llevarían a la confrontación en Little Bighorn. Entre primavera y verano de 1876, el hombre santo Toro Sentado de los Hunkpapa Lakota había logrado convocar a la mayor fuerza india jamás reunida en Norteamérica. En Ash Creek, Montana, y después en el río Little Bighorn, se celebraron conferencias para discutir qué hacer con los blancos. Fue esta agrupación de indios Lakota, Cheyennes del Norte y Arapaho con la que se encontró el séptimo en la batalla de Little Bighorn. El 25 de junio, algunos de los exploradores de Custer identificaron lo que les pareció un gran campamento indio cerca del curso del río Little Bighorn. Ignorando la abrumadora fuerza de la unión de tribus Aparahuis, Lakotas y Cheyennes, unos 2.500 hombres, Custer tomó una decisión arriesgada al dividir sus tropas y lanzar un ataque precipitado. El enfrentamiento resultó en una victoria aplastante de la coalición india, que estuvo liderada por varios destacados jefes tribales como Caballo Loco y Jefe Gal, inspirados por las visiones de Toro Sentado. El 7º de caballería era una fuerza de unos 700 hombres que, a pesar de contar con rifles modernos, sufrió una total derrota ante un enemigo superior en número. 5 de las 12 compañías que lo componían resultaron aniquiladas. Custer cayó muerto, así como 2 de sus hermanos, un sobrino y un cuñado. Las bajas estadounidenses fueron 268 muertos y 55 heridos, de unos 400 que formaban el inicial grupo de asalto. Unos 160 hombres fueron dados de baja en la coalición india. Cuando la columna del general Terry llegó, 3 días después, encontró a la mayoría de los cadáveres de soldados despojados de sus armas, víctimas de mutilaciones y estaban sin cabellera. El cuerpo de Custer tenía 2 balazos, uno en la sien izquierda y otro justo encima del corazón. Este trágico episodio dejó una profunda huella en la historia de las guerras indias y sus consecuencias resonaron en la conciencia colectiva de la nación. La batalla de Little Bighorn se convirtió en un símbolo de la complejidad y los desafíos asociados con la expansión hacia el oeste, ilustrando los riesgos de la arrogancia militar y la subestimación de la tenacidad de las comunidades indígenas. Legado de Custer y el 7º de caballería. El legado de George Armstrong Custer y el 7º Regimiento de Caballería está marcado por la ambivalencia y el debate. Custer, a pesar de su trágico final en la batalla de Little Bighorn, se convirtió en una figura icónica en la historia estadounidense. Su valentía durante la guerra civil le otorgó renombre, y su estilo distintivo en el campo de batalla, incluyendo su llamativo uniforme y melena rubia, contribuyó a forjar su imagen en la memoria colectiva. El 7º de Caballería, a pesar de la derrota en Little Bighorn, continuó existiendo y participó en posteriores campañas durante las guerras indias. El regimiento pasó a ser parte integral de las operaciones militares en el oeste, participando en la represión de las tribus nativas americanas. Esta participación ha generado críticas debido a las tácticas empleadas y a los episodios de violencia hacia los nativos. Algunos lo ven como un héroe trágico que personifica la audacia y el arrojo, mientras que otros lo consideran un símbolo de la opresión hacia los nativos americanos. En última instancia, su historia refleja la complejidad de la expansión hacia el oeste y la interacción entre las culturas nativas e inmigrantes en el siglo XIX estadounidense. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.